buenas tardes, bienvenidos una vez más a su podcast Perfectos Pecadores. Estamos muy emocionados de estar otra vez con ustedes compartiendo un nuevo tema que el día de hoy está pasando fuertemente en Tierra Santa, que es la guerra de Israel. No sé, Zapata, que quieras comentarnos acerca de este. Sí, buenas tardes y gracias por escucharnos otra vez. Y sí, como dice Daniel, hoy vamos a hablar de un tema pues delicado, un tema que está pasando hoy en día y que afecta no solamente a la religión, no solamente a la Iglesia Católica, sino a todo el mundo, porque pues es como lo mencionó ahorita Daniel, una guerra, y pues en cada guerra, como siempre, ¿verdad? Hay muertes, hay destrucción, hay muchas consecuencias, y pues quisimos hablar de este tema. ¿Por qué? Porque es en Tierra Santa, porque involucra a dos religiones muy fuertes en la humanidad, y pues es muy importante, ¿verdad? Que sepamos de dónde viene, y también cómo la Iglesia Católica tiene algo que ver ahí, o qué es lo que tiene que ver la Iglesia Católica en todo eso. Parte de la tradición. Parte de la tradición, Iglesia. exacto. ¿Alguna vez has ido a Tierra Santa tú? No. No, ni yo. Como que siempre he sí querido, pero sí ahorita no es el momento, así como de... Sí. Pero bueno, este conflicto que hay en Tierra Santa va desde hace mucho, mucho tiempo. Y pues Tierra Santa nos referimos al área de Jerusalén, entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, que es básicamente donde nosotros los católicos creemos que pues ahí nació Jesús, ahí vivió Jesús, ahí hizo todo, su evangelización, hizo todos los milagros y todo en esa zona. Pero también tenemos que tener muy en cuenta que ahí los musulmanes, ahí está una mezquita y está un templo muy importante en donde ellos creen que ahí fue donde Mahoma ascendió al cielo. Y también está el Muro de los Lamentos, que es un lugar muy muy importante para todos los judíos. Las tres cosas todo eso está ahí en Jerusalén. Entonces, pues esto ya con el tiempo ha desembocado muchos problemas políticos, religiosos, entre ciudadanos, entre todo. Entonces, pues sí, ahorita vamos a tratar de darles una explicación, obviamente muy Breve. Un poco breve. No somos expertos, esto simplemente nosotros pusimos a estudiar bastante y a colectar información, y se los vamos a presentar de una manera un poco fácil, un poco para que se entienda nada más, y luego ya vamos a discutir un poco más de la iglesia y de qué rol tiene la iglesia y todo eso. ¿Te parece? Sí. Ok. Bueno, el conflicto tiene origen a finales del siglo XIX, en donde se creó un movimiento del sionismo. El sionismo era un movimiento que buscaba que se creara un estado para el pueblo judío, para que los judíos pudieran vivir en armonía como ciudadanos, como un pueblo totalmente libre. Porque si no recuerdan, en esos momentos y por mucho tiempo, hasta la Segunda Guerra Mundial, que fue el apogeo, hubo un movimiento antisemático también, que era, el movimiento antisemático es la no aceptación de los judíos, ¿verdad? Sí. Que los judíos no deben de existir, y discriminación a los judíos, pues todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración judíos. Y todo eso. Entonces ese movimiento antisemático era muy fuerte. Uh-huh. Entonces el sionismo es como un contraataque a eso, en donde, los judíos también son importantes y tenemos que tener un estado. Entonces, en ese momento se tuvo muchas conversaciones y se empezaron a decir, ¿en dónde puede ser este estado? Hubo varios lugares en donde se podían asentar. Literal, eran en diferentes continentes y todo. Pero todo empieza en la Primera Guerra, pasa la Primera Guerra Mundial y es cuando se hace un desastre. Entonces, en la Primera Guerra Mundial, pues hubo muchos países involucrados. Y cuando se acaba la Primera Guerra Mundial, el territorio de Israel, en donde está ahorita Jerusalén y Tierra Santa, que pasa a administración del Reino Unido. Uh-huh. El Reino Unido empieza a administrar ese territorio. Y el Reino Unido hace la declaración de Balfour. En la declaración de Balfour, el Reino Unido le dice al Estado judío, este es tu territorio, aquí puedes tener tu Estado judío, pero siempre vas a tener que respetar a los palestinos, siempre tienes que respetar a los árabes. ¿Por qué? Porque también es territorio compartido,
¿verdad? O sea, no puedes pasar la ley internacional, no puedes hacer esto, lo otro, pero aquí está tu estado. Entonces, pues sí, para los judíos fue una ganancia, están ahí y todo, pero para los árabes palestinos que estaban en el área, pues no fue algo muy bueno. No les agradó. No les agradó bastante. ¿Por qué? Porque para los judíos era una ganancia, para los palestinos árabes era una pérdida. ¿Por qué? Porque ese territorio pertenecía a sus ojos, pertenecía a ellos nada más. Entonces, pues ahí, los judíos empezaron a mover ahí, empezaron a sentarse y todo. Y hasta que después de del final de la guerra de la Segunda Guerra Mundial ya había 600,000 judíos en ese territorio. Esto hace que aumenten las tensiones nada más entre los palestinos y los judíos. Y empiezan los confrontamientos de repente, ¿verdad? Uh-huh. Y hubo muchos confrontamientos, ya se empezó a escalar mucho, hasta que en 1947 la ONU dice, ok, la ONU vamos a meter parte, que pues la ONU está conformada de todos los países, de muchos países del mundo, en donde dice, ok, vamos a limitar lo que es el Estado judío y vamos a limitar lo que es el Estado de Palestina. Pero, otra vez, a los palestinos no les pareció la idea. ¿Por qué? Porque ese territorio ellos lo querían de ellos totalmente, no querían compartirlo. Y a los judíos sí estaban contentos con la ONU porque dicen, ok, y aquí ya me van a limitar. Total, por esa falta de acuerdo, pues no se pudo aplicar nunca el plan de la ONU. Nunca se implementó. Sino que hasta 1948, el 14 de mayo, se funda el dirigente de los judíos, que en ese momento era David Ben-Gurion, uh-huh. Dice un día, y por sus ganas y porque él quiere, declara a Israel como la capital del Estado judío. Entonces, cuando Israel estaba dividido por palestinos y por todos. Entonces, al siguiente día, 5 países árabes le declararon la guerra a Israel porque el presidente o el dirigente de los judíos, el líder, dijo esto es. Y al día siguiente, 5 países le declararon la guerra y empieza la guerra árabe-israelí en 1948. Bueno, entonces, a pesar de que Israel le declararon la guerra a 5 países árabes, Israel sale victoriosa de este primer enfrentamiento. Y pues obviamente eso deja muchos desplazados, deja 750,000 palestinos que tuvieron que desplazarse, que perdieron sus territorios, que hoy en día esos 750,000 palestinos llegan casi a 5 millones de refugiados. Entonces por eso es que ahorita el conflicto es muy grande y ha escalado tanto, porque ya viene cargando desde hace 70 años. Después de eso hay otros conflictos todavía. ¿Por qué? Porque la situación es muy tensa. En 1956 hay una guerra de 9 días entre Egipto e Israel por el canal de Suez. En 1967 es lo que se llama la guerra de los 6 días, porque dura 7 días. No es cierto, porque dura 6 días. Y ahí Israel ocupa el territorio, incluyendo la península de Sinaí. Ahí otra vez Israel le dice a Egipto, ¿sabes qué? Quítate, yo agarro todo, todo es mío. O sea, Israel es bien poderoso. Hazte un lado que ahí voy. Sí, Israel es bien súper poderosote. Y en 1973 se llama el Yom Kippur, que es entre Egipto y Siria contra Israel. Y ese conflicto dura 20 días. Entonces hubo muchos conflictos, las tensiones estaban muy fuertes y todo. Hasta 1978, en donde el primer país en firmar un tratado de paz es Egipto con Israel. Uh-huh. O sea, Egipto traía cargando mucho conflicto por la península de Sinaí, por lo que es el canal de Suez y todo eso, que es un punto muy estratégico para comercio, para todo esto. Entonces, en 1978, Israel dice, ¿sabes qué? Vamos a firmar un tratado de paz. Egipto acepta. Entonces, Egipto recupera Sinaí, pero renuncia a Gaza. O sea, es ganando y ganando, ¿verdad? Sí. Renuncian a Gaza, pero ganan la península de Sinaí. Entonces, Gaza, lo que es Gaza, que es ahorita donde está todo el conflicto, y Cisjordania, que hoy es la capital de Palestina, están bajo control de Israel y bajo el control nacional de la Palestina. Se dividen la administración de eso. Entonces, así vamos, ya, ¿verdad? Ahí, los conflictos ya cesaron, como que hay un poco de paz, pero realmente no. ¿Por qué? Porque Israel empieza
a hacer cosas que los palestinos no ven bien. Ujú. Desde esos tratados de paz en 1978 y todo, Israel empieza a hacer lo que le llaman los asentamientos o las colonias judías en Palestina. Que es que literalmente los judíos hacen asentamientos o comunidades dentro del territorio de Palestina, diciendo que antes de que se firmaran los tratados de paz y todo, esos territorios no tenían dueño. Ujú. Y que por eso ellos pueden estar en eso. Pero ahí es donde hay una discrepancia muy grande entre muchos otros países y entre otros muchas personas, donde dicen es que eso va en contra de la ley internacional. Es como invadir. Es como invadir, es una invasión literalmente a otro estado y a todo esto. Entonces, pues, eso obviamente, o sea, imagínate que aquí en El Paso de repente llega otro país y hace una colonia así en medio del freeway. ¿Verdad? Y tú ya tienes que darle la vuelta a todo el freeway porque ya hay alguien ahí. O sea, literalmente eso es. Obviamente lo estamos exagerando y todo. Pero así es, o sea, esas comunidades están gobernadas por Israel, o sea, hay militares de Israel cuidando eso y están en medio de la ciudad, literalmente Pues es como afectan. si una iglesia cristiana viene y pone una oficina aquí en la diócesis, pues. Exacto, No. claro, o sea, no va, No o sea, va. te está invadiendo, te está Sí. literalmente incomodando, pues, a tu espacio, a algo que es tuyo. Entonces, desde 1967 esas colonias se empiezan a hacer muy populares, se empiezan a hacer como que más gente se va uniendo y todo eso. Entonces, pues ya, obviamente todo esto empieza a hacer que el conflicto incremente, que las tensiones se incrementen. Los palestinos dicen que estas comunidades es un impedimento para el Estado propio. ¿Por qué? Porque, ok, los judíos ya tienen a su Estado, que es Israel y todo, pero los palestinos también querían ser reconocidos como un Estado. Los musulmanes árabes querían ser reconocidos como un Estado, como el Estado de Palestina. Entonces, todas estas tensiones provocó que en 1993 hubo un tratado de paz de la OLP e Israel. La OLP era un grupo extremista de Gaza, que era muy, muy extremista. La OLP era los que administraban en ese momento Gaza. De hecho, a la OLP se le atribuyen unos ataques terroristas en Múnich, en donde asesinaron creo que a 12 atletas en las Olimpiadas. Entonces, a Israel no le importó esto y de todos modos hace una unión o un tratado de paz con ellos. Pero la OLP, algunos países la consideran terrorista y otros países la consideran como algo bueno, como un estado en que realmente quiere hacer a Palestina. ¿Por qué? Porque la OLP ha hecho muchos movimientos sociales en Palestina, literalmente ha hecho muy buen trabajo con las comunidades, lleva servicios sociales, ha traído atención médica, ha ayudado al Estado de Palestina a crecer, ¿sí? Obviamente tiene sus manchas y todo, entonces por eso hay mucha división de pensamientos en eso. Sino que en ese tratado de paz, la ONU, o 139 países de los 193 que están en la ONU, reconocen al Estado de Palestina como un país, como un Estado. Lo reconocen y lo aceptan. Sí, entonces ya está el Estado de Israel y ya está el Estado de Palestina. Pero Palestina, después del tratado, se va a segmentar o se va a dividir en tres áreas. Ellos le llaman área A, B y C. El área A está totalmente regida y totalmente dirigida por la Autoridad Nacional Palestina. Es su estado. El área B es la Autoridad Nacional Palestina, pero también con control militar Israel. Y el área C, que es totalmente control militar de Israel. Entonces, pues obviamente esto no resuelve nada. ¿Por qué? Porque Israel todavía está dentro de Palestina. O sea, Israel todavía está muy metido en los territorios. La OLP estará contenta y todo, pero la gente de todos modos no le gusta. Y todo esto desde 1993 hasta el 2002 empieza. Todavía hay mucho conflicto, hay peleas entre ciudadanos, no había escalado nada, sino que hasta el 2002 los judíos o Israel empieza a hacer algo que no le cae muy bien a los palestinos, y esto les va a resonar mucho porque Israel empieza a hacer un muro. Israel empieza a hacer muros alrededor de sus comunidades y alrededor de su frontera. Pero muros así como los que vemos aquí en las fronteras. Sí, muros súper grandes para evitar el contacto con palestinos, para evitar todo. Entonces, pues obviamente eso fragmenta mucho el territorio de Palestina y no es bien visto por nadie.
No es bien visto por la comunidad, no es bien visto por la ONU, no es bien visto por muchos países. De hecho, hay muchos países que se han levantado y han dicho, ok, Israel, no hagas eso va contra la ley internacional, no se debe hacer y todo, pero Israel de todos modos. Entonces, obviamente esto ya desencadena muchas otras cosas, desencadena más conflictos, problemas internos entre ciudadanos y todo, ¿por qué? Porque hay mucho descontento. Sino que en el 2000, 2 años antes de que se empiecen a construir estos muros, el primer ministro Ariel Sharon, que era el primer ministro de los judíos, en una campaña política, visita una mezquita. Una mezquita es el templo de los musulmanes, en donde van a orar y todo. Y pues obviamente esto genera un enojo enorme entre los palestinos y empiezan una intifada. La intifada son levantamientos de los palestinos en contra de los judíos civiles. Entonces, en el momento que esta persona pisa la mezquita, se levantan y empieza una guerra entre civiles, entre judíos y palestinos, porque fue mucho, ya fue demasiado, ya los palestinos estaban tan hartos y eso fue como una falta de respeto para ellos. Entonces empiezan estas intifadas desde el 2000 al 2005, hay intifadas, hay rebeliones de ciudadanos, hay confrontamientos entre pues, literalmente vecinos judíos y palestinos, o sea, literal. Porque también en esas colonias, si Israel decía, este territorio es de nosotros y tú estabas viviendo ahí, automáticamente Israel te sacaba y ya no te dejaba vivir ahí. Literal, la otra vez estaba viendo un documental en donde hay una persona que él construyó su casa y todo. En el momento que terminó de construir su casa, Israel declaró que ese territorio era de ellos, como una colonia, y mandó a alguien más a vivir a esa casa, a un judío. Y a esa persona, a ese palestino ya no lo dejaron vivir ahí. Entonces, sí, como que había mucha tensión. Sí. Entonces, pues estas intifadas ya fueron algo que fue muy común. De hecho, hubo muchos videos virales, yo me acuerdo hace mucho, en donde hay un carro que le están aventando piedras, un carro militar así. Sí. Ya estaba muy descontrolado. Muy descontrolado todo. Y así era, con muchas intifadas, había muchas rebeliones, había muchos confrontamientos, pero no había todavía algo muy fuerte. Ya después de ahí nos pasamos al 2017. Ya algo un poco más reciente, en donde el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un movimiento que mucha gente no entendió y en un movimiento en donde pues fue como una provocación realmente, Trump reconoce a Israel, que en ese momento, otra vez, Israel estaba dividida entre Israel oriental, Israel antigua, en donde se dividían el territorio entre los palestinos y los judíos. Y en ese momento Trump dice, no es cierto, Israel, su capital es en Jerusalén. Y ahí vamos a poner nuestra embajada de Estados Unidos. Entonces, ese movimiento fue como una provocación, desató caos, obviamente crecieron las tensiones y empezaron muchos confrontamientos de Israel y todo. Sí, entonces, pues ya a partir de ahí ha estado muy tenso, ha estado muy fuerte. Recientemente hubo bombardeos de Gaza hacia Israel, en donde Israel ha contestado con estos misiles, ha contestado, pues diciendo que Gaza está haciendo ataques terroristas, que los palestinos, que la OLP otra vez está haciendo ataques terroristas y que pues ellos están defendiendo, están defendiendo a su gente. Sí ha habido casos en donde la LP se mete con judíos, en donde hay carros bomba, en donde hay gente, literalmente hay gente con cuchillos, acuchillando gente en medio de la calle. ¿Por qué? Porque la OLP, pues, esa es su manera de estar en desacuerdo, pues, con todo lo que está pasando en Israel y todo. Entonces, yo sé que fue mucha información, no sé si me fue muy rápido. ¿Tienes alguna pregunta, Daniel, o algo que no haya quedado claro? No, nomás quería decir como que lo vemos muy seguido, ¿verdad? Que se empieza a disminuir la violencia o la controversia y de la nada vemos que escala otra vez confrontamientos, caos y guerra. Uh-huh. Y es una pregunta que nos hacemos constantemente, ¿cuándo va a parar? O sea, ¿qué se necesita para llegar a la paz? Y es algo que
es muy triste ver la realidad que estamos viviendo en el mundo, porque muchas veces, o sea, esos ataques que dices terroristas son los hacen en nombre de Dios, o profanan el nombre de Dios haciendo esos ataques. Sí, claro, equivocados totalmente. Sí, claro. O sea, para quien sea es equivocado. Y estamos hablando pues de tres de las religiones más grandes del mundo. Que, bueno, dos principalmente, que son los musulmanes y son los judíos. Y pues obviamente los cristianos también. Ahí tenemos la Tierra Santa, que es donde Jesús murió, donde... Veíamos que uno de los problemas, bueno, que era que el cristianismo está disminuyendo en Tierra Santa. O sea, claro. Los habitantes cristianos se están yendo por los problemas políticos o la inestabilidad económica. Y pues es triste porque ahí en Tierra Santa hay está la iglesia del Santo Sepulcro, ¿no? Exacto. El santuario, no me acuerdo. La iglesia del Santo Sepulcro y el Calvario. Que es pues en donde falleció Jesús, en donde resucitó y todo eso. Y sí, pues es bien triste que, como dices, por todo esto, la segmentación y todo, pues obviamente los cristianos han emigrado de Tierra Santa, han emigrado de esos territorios. Aparte que la gran mayoría son judíos y palestinos, y si el conflicto es grande entre ellos, pues también hay conflicto para cristianos, ¿verdad? Entonces, hoy en día hay una comunidad muy, muy pequeña de cristianos en Tierra Santa. De hecho, aquí lo tenía, creo. Déjame ver si lo encuentro. En donde... Hoy por hoy hay 400 familias cristianas en Gaza. 400 nada más, que son alrededor de 1,333 personas. Significa el menos de 1% de la población en Gaza. Y estamos hablando de Tierra Santa, estamos hablando de Tierra... Pues entonces Jesús fundó la iglesia. Sí, 48% de ese 1% son ortodoxos griegos, y el 38% son católicos. El resto son bautistas, anglicanos y todo eso. Pero es el 1% de la población. Entonces, pues ya con todo esto, con todo o sea, el conflicto que hay, literalmente hay una guerra, o sea, ahorita están siendo bombardeados. Pues obviamente pueden ser desplazados, y literalmente Tierra Santa se puede quedar sin cristianos, sin habitantes cristianos. Obviamente, no es algo de vida o muerte, no es algo que... Hay vidas que están por medio, pero es algo simbólico también para la Iglesia Católica, que pues tiene significado. Tiene cultura, claro, tiene todo ahí, y es algo sentimental para los católicos, que también pues estábamos en Tierra Santa. Como le dijimos, todo el rollo aquí es Jerusalén. Porque Israel se quiere proclamar soberanía sobre toda la ciudad. Eso es lo que Israel quiere. Que Israel quiere que Jerusalén sea toda ella, que sea su capital y todo. Control total. Control total, como también lo proclamó Estados Unidos, que dijo que iba a poner su embajada. Sin embargo, la ONU no lo acepta. La ONU dice, ¿sabes qué? No, esto no puedes tener tu control de eso. ¿Por qué? Porque también es de los palestinos. Y los palestinos dicen, pues, nosotros queremos a Jerusalén Oriental, o sea, cada quien su parte. Entonces la ONU dice, se tiene que resolver mediante negociación, debe haber alguna negociación y todo. Pero ahorita está tan caliente todo, está tan elevado todo el conflicto, que pues no hay nada de entrada para negociación. Como le decíamos, ¿por qué Jerusalén? Porque en Jerusalén está la ciudad vieja, está la iglesia del Santo Sepulcro, está el Calvario, que como sabemos es donde falleció y donde resucitó, que es lo importante Jesús, que es la base de toda nuestra religión. Está la mezquita de Al-Aqsa y el santuario del Domo de la Roca. Es una de las mezquitas más importantes para los musulmanes. Y aparte, ahí es donde Mahoma ascendió al cielo, como lo dijimos al principio. O sea, es un lugar santísimo para los musulmanes. Y está el templo el segundo templo y el muro de las lamentaciones, que es el lugar más importante para los judíos. Entonces, o sea, ahí te das cuenta de por qué hay tanto, o sea, por qué hay tanta interés, porque nadie quiere dejar soltar nada. Entonces, es triste, como tú lo decías, es triste que por religión o por un Dios. Es triste porque en vez de que sea un punto de paz, de unidad, porque a través en Tierra Santa encuentras conexión de las tres religiones. Entonces, en vez de que haya paz y unidad,
vemos división, guerra, sufrimiento, gente inocente perdiendo las vidas, y es lo que el llamamiento que el Papa hace a to ceasefire, ¿verdad? Que desmilitaricemos el corazón humano. Claro. Que sembremos amor, porque sembrando amor vamos a cosechar paz. Entonces es lo que el Papa y la Iglesia nos está empujando, bueno, la Iglesia Católica más bien hace un llamamiento a los líderes israelitas, a los líderes judíos, a que paren. Y luego algo que me llamó mucho la atención fue que el Papa no nada más, no sé si tú lo leíste, no nada más a los líderes de Israel, sino de todas las naciones les dijo que los problemas o la guerra empieza con las armas. Hizo un llamamiento a parar las armas. Oh, wow. Y ahorita, o sea, lo que vemos en Texas, es de que una nueva ley donde puedes usar donde puedes traer tu arma sin permiso. Sin permiso. O sea, que nos pone en riesgo en parte. ¿Por qué? Porque pues a través de las armas se genera violencia y confrontamientos. Entonces, claro. Las armas han evolucionado muchísimo, ¿verdad? Obviamente. Y yo me imagino una guerra como antes, cuando lo veíamos, golpe acá limpio con espadas. Pues obviamente no sería tan destructiva como ahorita, ¿verdad? Eso es real. Y es un llamado muy, muy fuerte, pero pues sabemos que a lo mejor puede ser no muy aceptado por muchos países, por muchas personas, y es un llamado muy, muy difícil. Pero que lo haga no quita que sea lo bueno o que sea lo correcto. Y pues sí tiene mucho que ver. Sobre esto de las negociaciones, pues la ONU, como les dije, piensa que esto se va a arreglar nada más negociando. Y por algún tiempo se pensó que la Iglesia Católica podía ser un mediador entre estas dos, pero no, la Iglesia Católica no es bien vista como mediador por los judíos. ¿Por qué? Porque piensan que no son neutrales. Piensan que apoyan un poco más a los musulmanes, y hay tensiones también ahí. Entonces la idea de que la Iglesia Católica sea mediadora no es una opción. O no se ve como opción. A lo mejor en algún futuro se puede llegar, ¿verdad? Tenemos un líder muy muy bueno, muy político, pues es muy inteligente y con una manera diferente de pensar. Entonces, pues quién quite que a lo mejor y la Iglesia pueda servir como mediadora. Porque sí, eso es muy importante. O sea, esa Tierra Santa. Creo que yo leí algo en donde hace tiempo el Papa Francisco, junto con un líder musulmán y un líder judío, viajaron ahí a Tierra Santa y estuvieron ahí. Y dice el Papa Francisco, y tuvimos un diálogo muy ameno, y tuvimos un diálogo en donde ninguno de los tres trataba de convertir al otro, sino que los tres nos escuchábamos y estábamos viviendo en comunidad. Y eso es lo bonito de todo eso. O sea, no se trata de que una religión acapare la otra o que te conviertas a otra religión, ni mucho menos. Ese pensamiento no tiene que ser, sino que tiene que ser unidad con tus creencias. Todo porque al fin y al cabo somos humanos. O sea, creamos lo que creamos o lo que sea. O sea, ningún fin justifica que matemos a otra persona por nada. Todos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Exacto. Y yo creo que ninguna religión, o sea, apoya que se haga esto de las guerras ni nada. Pero no debería de apoyarlo. Entonces, pues ahorita el conflicto sigue. Ahorita el conflicto sigue. Hay días en donde para, hay días en donde sigue y todo. No se le está dando mucha transmisión en los medios ni nada, porque pues a mucha gente no le interesa este conflicto. Pero nosotros quisimos hablar de esto porque es importante. Creemos que es relevante, que es bueno que lo sepamos, que es bueno que estemos informados de lo que está pasando, que es bueno hacer oración por esos países. Sí. Porque hay niños, hay familias que son inocentes totalmente, que están siendo afectadas por esto. Los bombardeos, pues obviamente a un bombardeo, por más que sea totalmente enfocado en terroristas, en agrupaciones militares, pues obviamente nunca sabes si hay inocentes ahí, o cuántas personas te vas a llevar de inocentes.
cuántas personas afectas, aparte de eso los desplazados que va a haber, o sea, gente que literal de un día para otro tiene que agarrar sus cosas y salirse de su casa, refugiarse. Las iglesias están sirviendo como refugio para muchos palestinos, para muchos judíos. Entonces, no es algo que podemos voltear la cara y decir no está pasando. Es algo que realmente está pasando y es algo que, pues, que afecta o que puede llegar a afectar. Aparte, obviamente, que si esto llegara a escalar y que otros países se involucren, ¿verdad? Que ojalá y no pase, pues creímos que era importante que ustedes lo sabían. Sí. Y unirnos en oración, como decías. Claro, unirnos en oración siempre es, la oración es muy poderosa, y más cuando se hace en comunidad, más cuando se hace todos enfocados en algo. Entonces, hoy es el momento de demostrar que queremos esa unidad, que estamos dispuestos a esa unidad, como lo dice el Papa Francisco, y no a simplemente rezar por otro cristiano, no a simplemente rezar por las personas que se asemejan a nosotros. Buscamos la paz. Sino a por la paz, y la paz incluye a quien sea. Cualquier otra religión, cualquier otra raza, cualquier todo. Entonces, pues un llamado a todos los que nos escuchan y todo, a ponernos en oración, a enfocarnos en eso y a pedir por, no solamente por la paz, sino por esa comunión entre religiones, para poder vivir en paz y para poder vivir en comunidad, y que podamos coexistir, pues, entre todos, porque pues el chiste aquí es que todos seamos buenos, ¿verdad? Sí. El chiste aquí es que todos trabajemos por una mejor humanidad, por un mejor... a la dignidad. Y el respeto a la dignidad del ser humano, y para todos así poder llegar al cielo. O sea, esa es la clave para todos. Todos ser buenas personas, para todos llegar allá arriba. Entonces, pues sí, un llamado a todos ustedes. Y no sé, Daniel, si tienes algo más que agregar, si tienes otra... No, sería todo por hoy. Una disculpa si este tema sí fue así como que muy informativo, fue súper didáctico. Yo sé que fueron muchos... Muy directo. Sí, yo sé que fueron muchos datos, muchas fechas y todo. Lo tratamos de hacer lo más sencillo que se pudo para que lo entendieran. Créanos que nosotros seguimos tratando de entender, seguimos informándonos, seguimos leyendo, seguimos buscando información sobre todo esto. Pero creo que en algo general les ayuda a ustedes y a nosotros como para entender de dónde viene este conflicto y por qué es este conflicto, y pues ser un poco más empáticos con eso. ¿Sí? Entonces, muchas gracias por sintonizarnos. Acuérdense, denle like o suscríbanse. Estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast y estamos en Google Podcast, también en YouTube si nos están viendo. Cualquiera de esos 4, por favor, suscríbanse, déjenos un like. Sugerencias en los comentarios. Y también, exacto, sus sugerencias y comentarios, y nos encargaremos de responderles. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.